La vi por primera vez en el parque, un lugar que solía visitar para perderme entre acordes y pensamientos. Era temprano. El sol apenas comenzaba a calentar el aire y las hojas caídas crujían bajo los pasos de los paseantes. Ella apareció en mi campo de visión como una nota inesperada en una canción familiar. Llevaba un estuche de violín al hombro y una bufanda roja que se movía con el viento. Un toque de color vibrante en el paisaje otoñal. Había algo en su andar, decidido pero distraído, como si buscara algo sin saber exactamente qué. Me quedé observándola mientras ajustaba las cuerdas de mi guitarra, dejando que mis dedos jugaran con las cuerdas sin propósito. Cuando pasó frente a mí, algo en su mirada me atrapó. Sus ojos eran oscuros, profundos, como un compás que no puedes descifrar a la primera. No sé qué me impulsó a tocar. Tal vez fue un instinto, un deseo de atraerla hacia mí de la única forma que sabía, con música. Mis dedos comenzaron a moverse, creando una melodía suave, improvisada. Ella se detuvo. Sus pasos vacilaron por un segundo, y entonces giró hacia mí. ¿Siempre tocas con tanta intensidad?, preguntó, su tono más desafiante que curioso. Solo cuando alguien lo merece, respondí, intentando contener una sonrisa. Ella arqueó una ceja, dejando caer el estuche al suelo con una elegancia que parecía planeada. Sin decir nada más, abrió el estuche y sacó su violín. El movimiento fue fluido, casi teatral, y antes de que pudiera procesarlo, levantó el arco y comenzó a tocar. El sonido que salió de su violín no era algo que se pudiera ignorar. Era como si cada nota contara una historia, una que no sabía que necesitaba escuchar. Mi instinto fue acompañarla, dejar que mi guitarra siguiera sus notas como si fueran migajas de pan en un bosque desconocido. No intercambiamos palabras, solo música. Cada acorde que tocaba era una respuesta a sus melodías, y cada pausa suya era una invitación a llenarla. Sus ojos no dejaban de buscar los míos, y aunque no hablábamos, entendía perfectamente lo que quería decir. El parque desapareció. La gente, el frío del aire, incluso el crujir de las hojas bajo los pies, todo se desvaneció. Solo estábamos ella y yo, dos desconocidos conectados por algo que no necesitaba explicación. Cuando terminamos, el silencio fue casi tan impactante como la música. Ella bajó el violín, sus labios curvándose en una sonrisa que decía mucho más de lo que estaba dispuesta a admitir. No estuvo mal, dijo, con esa sonrisa ladeada que parecía esconder un desafío. ¿Solo no estuvo mal?, respondí, fingiendo indignación. No me impresionas tan fácil, replicó, aunque sus ojos decían lo contrario. La tarde se convirtió en noche, y de alguna manera terminamos en mi pequeño apartamento. No sé si fue la música, la conversación, o simplemente el magnetismo que parecía crecer entre nosotros, pero allí estábamos. Mi sala, desordenada y llena de partituras viejas, se sintió como el escenario perfecto para lo que estaba a punto de suceder. Ella estaba de pie, mirando las guitarras que colgaban en la pared. La luz cálida de una lámpara de mesa bañaba su figura, resaltando los tonos oscuros de su cabello y el suave brillo de su piel. Me acerqué, incapaz de resistirlo más. ¿Siempre analizas tanto?, pregunté, dejando mi guitarra a un lado. Solo cuando algo me interesa, respondió, girándose hacia mí. No esperé más. Mis manos encontraron su cintura, acercándola hacia mí con una suavidad que contrastaba con la intensidad de mi deseo. Ella no se resistió. Sus manos subieron lentamente por mi pecho hasta enredarse en mi cabello, tirando apenas lo suficiente para arrancarme un suspiro. Cuando nuestros labios se encontraron, fue como una explosión contenida. Su beso era todo lo que había imaginado. Suave al principio, luego urgente
lleno de una pasión que parecía haber estado esperando a ser liberada. La bufanda roja cayó al suelo y mis dedos encontraron su cuello, su espalda, trazando líneas invisibles que parecían encender cada parte de ella. El aire estaba cargado con el aroma a madera de mis guitarras y el leve perfume floral que parecía envolverla. La luz cálida hacía que cada sombra en su rostro se convirtiera en una obra de arte. Nuestros cuerpos se movieron juntos con la misma fluidez con la que habíamos tocado horas antes, como si ya supiéramos exactamente cómo encajar. Sus suspiros se mezclaban con los míos, creando una sinfonía íntima que solo nosotros podíamos entender. Cada caricia era un acorde perfecto, cada beso una melodía que quería repetir una y otra vez. Más tarde, cuando la noche se calmó y solo el suave zumbido del viento llenaba la habitación, la vi dormida a mi lado. Su cabello estaba desordenado, cayendo en suaves ondas sobre mi almohada, y su respiración era un ritmo constante que me hacía sentir en paz. No pude evitar levantarme. Tomé mi guitarra, tocando un par de acordes, suaves y melancólicos, inspirados por ella. Abrió los ojos lentamente, mirándome con una sonrisa que parecía contener todos los secretos del universo. ¿Siempre compones a medianoche?, preguntó, su voz ronca pero suave, todavía teñida de sueño. Solo cuando alguien me inspira, respondí, mirándola con una certeza que no había sentido en años. Ella se acercó, tomando la bufanda roja del suelo y envolviéndola alrededor de su cuello. Si sigues tocando así, puede que no quiera irme, dijo, su tono juguetón, pero sus ojos llenos de verdad. Entonces no dejaré de tocar, respondí, sabiendo que no hablaba solo de la guitarra. Mientras el sol comenzaba a filtrarse por las ventanas, supe que esta no era una simple melodía. Era el inicio de una sinfonía que quería seguir componiendo junto a ella. Todo empezó como un juego. Bueno, eso fue lo que me dije a mí misma las primeras noches. Desde mi balcón, con una copa de vino en la mano y el cursor parpadeando en la pantalla en blanco de mi computadora, mis ojos siempre terminaban en el balcón de enfrente. Había algo en él, en su rutina, que me intrigaba. No sé su nombre, no sé a qué se dedica, pero cada noche, a las 10 en punto, salía con un cigarrillo y un libro, siempre descalzo, con una camisa blanca remangada y pantalones negros. Sus movimientos eran deliberados, como si cada acción estuviera coreografiada. Me fascinaba la forma en que se apoyaba en la barandilla, el humo del cigarro enredándose en el aire, mientras sus ojos se perdían en las páginas del libro. Al principio, solo miraba desde la oscuridad, pensando que era una distracción para no enfrentar mi falta de inspiración. Pero la verdad era que había algo en su presencia que me hacía sentir viva. Y entonces una noche, nuestras miradas se cruzaron. Fue un segundo, un parpadeo, pero lo suficiente para que el aire entre nosotros se llenara de electricidad. Él levantó la vista de su libro, como si hubiera sentido mi mirada. No aparté la vista, aunque mi corazón latía como si acabara de correr un maratón. En lugar de molestarse o ignorarme, sonrió. No una sonrisa completa, sino esa media sonrisa que lleva consigo un desafío. Levantó su copa, como si brindara conmigo desde la distancia. No supe qué hacer, así que hice lo mismo. Fue absurdo y maravilloso al mismo tiempo. Las noches siguientes fueron distintas. Sabía que él también me observaba. Cuando escribía en mi balcón, sentía su mirada sobre mí. A veces fingían no darme cuenta, pero había algo emocionante en ese juego silencioso, en esas miradas que duraban un poco más de lo normal. Una noche, mientras el viento jugaba con mi bata de seda,
Escuché su voz por primera vez. ¿Qué escribes?, preguntó, lo suficientemente alto para que lo escuchara, pero sin romper la intimidad del momento. Depende, respondí, inclinándome ligeramente hacia la barandilla. ¿Qué estás leyendo? Algo sobre el deseo, dijo, y el peso de esas palabras cayó entre nosotros como una nota grave. Esa noche fue él quien rompió la distancia. Lo vi cruzar la calle, descalzo, con la camisa blanca desabotonada hasta el pecho. Mi puerta estaba entreabierta porque, aunque no lo admitiera, lo había estado esperando. Cuando apareció en el umbral, el aire en mi apartamento cambió. No dijo nada, yo tampoco, pero la intensidad en su mirada era suficiente para que cualquier palabra sobrara. Caminó hacia mí, lento, como si quisiera asegurarse de que podía detenerlo en cualquier momento. No lo hice. Mi corazón latía tan rápido que apenas podía respirar. Cuando estuvo frente a mí, su mano se alzó hasta mi rostro, sus dedos rozando mi mejilla con una suavidad que contrastaba con la tensión en su mandíbula. «Esto es una locura», murmuré, aunque no hice el más mínimo intento por apartarme. «Tal vez», respondió, inclinándose hasta que su aliento cálido rozó mis labios. «¿Quieres que me detenga?». Negué con la cabeza, y entonces sus labios encontraron los míos. Fue un beso lento al principio, como si quisiera memorizar cada detalle. Pero rápidamente se volvió más urgente, más profundo, como si ambos estuviéramos desesperados por algo que ni siquiera sabíamos que necesitábamos. Suavemente, sus manos me dirigieron hacia la cama, como si cada movimiento fuera calculado para alargar la anticipación. Mi respiración era un caos, cada vez más entrecortada, mientras él me observaba con una intensidad que me hacía sentir completamente expuesta y deseada. Mis piernas tocaron el borde y con un leve empuje caí hacia atrás, dejando que mi cuerpo se hundiera en las sábanas. Se inclinó sobre mí, sus labios encontrando los míos en un beso que empezó lento, como una prueba, y rápidamente se transformó en algo más urgente, más voraz. Sus manos cálidas y seguras encontraron mi cintura, aferrándose a ella como si no quisiera dejarla ir, pero no se quedaron allí. Con una precisión que me hizo contener el aliento, sus dedos comenzaron a explorar, trazando líneas invisibles por mis costados, dejando un rastro de calor donde quiera que tocaban. Bajó su cabeza, dejando un camino de besos desde mi mandíbula hasta mi clavícula, deteniéndose justo lo suficiente para que el aire entre nosotros se cargara de expectativa. Suavemente, jaló uno de los tirantes de mi pijama, deslizándolo por mi hombro, mientras sus labios seguían bajando, su aliento cálido enviando escalofríos por mi piel. Mi cuerpo reaccionaba a cada caricia, cada beso, arqueándose hacia él como si buscara más, como si no pudiera evitar rendirse completamente. Sus manos continuaron su camino, bajando por mis costados, fuertes pero gentiles, explorándome con una mezcla de delicadeza y determinación que me hacía perder el control. Cuando sus labios alcanzaron mi pecho, un suspiro escapó de mis labios, suave pero lleno de deseo, y él dejó escapar un leve gemido en respuesta, como si el sonido lo alimentara. Seguía bajando, lentamente, tomándose su tiempo, como si disfrutara descubrir cada centímetro de mi piel. Mi respiración se volvió más pesada y cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, expectante, hasta que finalmente llegó al punto donde sabía que me rendiría por completo. Su boca encontró mi punto más vulnerable y el mundo pareció detenerse. Un torrente de sensaciones me atravesó, una mezcla de placer y abandono que me hizo olvidar todo lo demás. Mis manos se aferraron a las sábanas, mientras mi cuerpo respondía a cada movimiento suyo,
cada caricia, que parecía diseñada para llevarme más allá de cualquier límite que hubiera conocido. «Eres increíble», murmuró contra mi piel, su voz baja y cargada de emoción. Sus palabras eran como una corriente eléctrica, intensificando cada sensación, haciendo que me hundiera aún más en el momento. El mundo exterior desapareció. No había nada más que nosotros, el ritmo de nuestras respiraciones sincronizadas, el roce de nuestras pieles encontrándose y el sonido suave de los suspiros que llenaban la habitación. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el universo entero hubiera conspirado para este momento perfecto. Y ahí, en sus brazos, con sus labios y sus manos marcando cada rincón de mi ser, me rendí completamente. No había dudas, no había resistencia, solo el puro placer de estar con él, de sentir cómo nuestros cuerpos se unían en una danza que parecía hecha para nosotros. Cuando todo se calmó, estábamos de pie en mi balcón, el viento nocturno jugando con mi cabello, mientras él me envolvía con sus brazos. No habíamos hablado mucho, pero no hacía falta. Había algo en el silencio que compartíamos, que era más elocuente que cualquier palabra. «Entonces», dijo finalmente, su voz baja y llena de esa misma intensidad, «¿en qué parte de la historia estás?». Lo miré, dejando que una sonrisa se deslizara por mis labios. Acabo de empezar el capítulo más interesante. Su risa fue baja, una vibración contra mi piel. «Espero ser un buen protagonista». «Eres más que eso», respondí, apoyando mi cabeza contra su pecho. Y mientras el humo de su cigarro se perdía en el aire, supe que esta vez no era solo inspiración. Era el inicio de algo que, como cualquier buena historia, no quería que terminara. Todo comenzó con una llamada que no debería haber ocurrido. Eran las 2 de la mañana y mi teléfono vibró en la mesita de noche. Medio dormida, contesté sin siquiera mirar la pantalla. «¿Hola?», dije, mi voz ronca y todavía atrapada en el sueño. Hubo un silencio breve al otro lado, seguido por una voz grave y profunda que me sacó por completo de mi somnolencia. «Lo siento, creo que me equivoqué de número». Iba a colgar, pero algo en su tono me detuvo. Tenía esa mezcla de disculpa y curiosidad que, por alguna razón, me hizo sonreír. «Bueno, ya que estás aquí, al menos dime quién eres». Él rió, bajo y lleno de una calidez inesperada. «¿Siempre interrogas a los extraños a mitad de la noche?». «Solo a los que me despiertan», respondí, acomodándome en la cama. No sé por qué no terminé la llamada, pero había algo intrigante en hablar con alguien sin saber nada de él. Lo que empezó como una disculpa incómoda se transformó en una conversación que fluía con una naturalidad inesperada. Me contó que se llamaba Daniel, que trabajaba demasiado y que esa noche había marcado el número equivocado mientras intentaba llamar a un amigo después de unas copas. «¿Y tú? ¿Siempre respondes las llamadas de extraños?», preguntó, su tono ahora relajado, casi burlón. «Solo cuando estoy aburrida», mentí, aunque la verdad era que me gustaba la idea de hablar con alguien sin etiquetas, sin juicios, solo una voz en la oscuridad. Nuestra conversación se volvió más personal con cada minuto. Era como si, al no conocernos, pudiéramos ser completamente honestos. «Si pudieras hacer algo ahora mismo, sin consecuencias, ¿qué harías?», preguntó de repente. «Depende», dije, sonriendo a pesar de que no podía verme. «¿Esto incluye a alguien más?». Su risa llenó el silencio, pero cuando habló, su voz había bajado un tono. «Creo que eso lo decides tú». No sé en qué momento la conversación pasó de risas a algo más cargado, más íntimo. Sus palabras parecían envolverme, su voz grave llenando el espacio vacío de
de mi habitación. ¿Qué llevas puesto?, preguntó de repente, con un tono que no era descarado, sino genuinamente curioso. ¿Por qué lo preguntas?, repliqué, aunque la pregunta me hizo sentir un calor inesperado subiendo por mi cuello. Quiero imaginarlo, respondió. Quiero saber cómo te ves ahora mismo, acostada en tu cama, hablando conmigo. Mi respiración se aceleró, pero no aparté el teléfono. Un top de tirantes y shorts, nada especial. Eso suena suficientemente especial, murmuró, y pude imaginar su sonrisa al otro lado. De las palabras comenzaron a fluir entre nosotros como una danza, llenas de insinuaciones que no necesitaban ser explícitas para hacerme estremecer. Cada vez que hablaba, su voz grave y pausada parecía una caricia que atravesaba la línea del teléfono, y yo no podía evitar seguir el ritmo que marcaba. Quiero que cierres los ojos, murmuró, y obedecí, dejando que su voz llenara cada rincón de mi mente. Imagina mis manos en lugar de las tuyas. Empieza por acariciarte, lento, como si tuvieras todo el tiempo del mundo. Mis dedos comenzaron a deslizarse suavemente por mi piel, siguiendo las instrucciones de su voz. Sentía mi respiración más pesada, más errática, mientras mi corazón latía con fuerza. Ahora deja que tus manos bajen un poco más, continuó, su tono tan íntimo que parecía estar físicamente en mi habitación. No tengas prisa. Quiero que lo sientas, que te concentres en cada movimiento. Mis muslos se tensaron involuntariamente. Mi cuerpo comenzaba a reaccionar, como si él estuviera allí, como si su presencia no fuera solo una idea. Podía sentir cómo mi piel se encendía bajo mis propias manos, cómo el calor se acumulaba en mi interior, haciendo que cada caricia fuera más intensa. ¿Cómo te sientes?, preguntó, aunque el tono de su voz sugería que ya lo sabía. Bien, respondí entrecortada, aunque esa palabra no alcanzaba a describir lo que pasaba por mi cuerpo. Quiero escucharte, dijo, más como una invitación que una orden. Mis labios dejaron escapar un suspiro, uno que ni siquiera traté de contener. Mi mente estaba completamente entregada a la escena que estaba construyendo con sus palabras, a la manera en que describía cada detalle, como si realmente pudiera verme. Imagina que estoy ahí, continuó, su voz bajando aún más, hasta convertirse en un susurro cargado de deseo. Que mis manos están sobre las tuyas, guiándote, mostrando exactamente dónde y cómo tocarte. El sonido de mi respiración se mezclaba con el suyo, creando una especie de sinfonía que solo nosotros podíamos escuchar. Me imaginé sus manos, fuertes pero cuidadosas, recorriendo mi cuerpo, reemplazando las mías. Mis caderas comenzaron a moverse ligeramente, siguiendo un ritmo que parecía estar dictado por su voz. Eso es, dijo con un tono de satisfacción que hizo que mi cuerpo se estremeciera. No te detengas, sigue escuchando mi voz. Déjame llevarte. Mi cuerpo se humedecía con cada palabra. Mis movimientos se volvían más audaces, más desesperados. Emití un gemido suave, incapaz de contenerlo, y él dejó escapar un suspiro que sonaba cargado de deseo. Eso es lo que quería escuchar, confesó. Eres hermosa incluso así, sin poder verte. Puedo sentirte. Era como si hubiera eliminado todas las barreras entre nosotros, como si su voz fuera el único hilo que me sostenía en ese momento. Mi mente se perdió en las imágenes que creaba, en las sensaciones que sus palabras despertaban, hasta que todo lo demás dejó de importar. No sé cuánto tiempo hablamos, pero cuando el silencio llegó, no fue incómodo. Fue un momento de complicidad, de esa conexión inexplicable que rara vez encuentras, y mucho menos con un desconocido. Esto fue inesperado, dije finalmente, rompiendo el silencio. Definitivamente, respondió,
Su voz más suave, casi un susurro. Pero no me arrepiento. Hubo un largo silencio antes de que hablara de nuevo. ¿Puedo llamarte otra vez? No sé, respondí, jugando con el borde de la sábana. ¿Qué tan bueno eres marcando números correctos? Él rió, y fue el sonido más honesto y cálido que había escuchado en mucho tiempo. Prometo no fallar la próxima vez. Tal vez prefiera que lo hagas, murmuré, y antes de que pudiera responder, colgué con una sonrisa en los labios. Esa noche no terminé durmiendo mucho, pero cuando el sol comenzó a filtrarse por las cortinas, supe que había comenzado algo que no podía predecir, pero que definitivamente quería explorar.